Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Hola a toda la comunidad de Hablemos de Circo que nos sigue a través de estos podcasts en este canal. Como les anunciamos la semana pasada, sintonizando desde Uruguay, les habla Noel Rosas y en este capítulo 28 tengo el gustazo de entrevistar a nuestro invitado del día de hoy desde Argentina, Tommy Socco. Tommy es un destacado artista que, además de lo interesante de su investigación creativa vinculada al malabarismo, también se desempeña como docente, productor y gestor. Integra la cooperativa artística Proyecto Migra en Argentina. Tommy, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por este espacio. Primera vez que hago un podcast, así que toda una experiencia. Y bueno, por acá todo bien, acá en Argentina, surfeando la cuarentena, que se acaba de cerrar de nuevo todo, entonces en la reinvención constante de nuestras prácticas, de nuestro arte, de nuestro pensamiento. Creo que son momentos como de donde se podría, no sé, de alguna manera siento como que se están sembrando reflexiones para que en un futuro se transformen en nuevas prácticas. Entonces lo veo un poco así en este momento. Está buenísimo, ¿no? Mira, no sabía nada de esto de que en Argentina volvieran a cerrar todo. Bien, bueno, como saben, en nuestros podcasts tenemos la tradición de que cada invitado se presenta a sí mismo, así que Tommy, te paso la posta para que nos cuentes un poquito de vos. Bueno, soy Tommy, me dicen Tommy, a veces me conocen con Tommy Socco, Tomás, y tengo 33 años, conocí el circo a los 13, me fasciné, de repente vi una pelota de contact de una persona que estaba haciendo y ese efecto me pareció, me hipnotizó directamente y a partir de eso dije yo me quiero dedicar a esto y pasé, como mi primera casa fue la Escuela de Circo La Arena, acá en Buenos Aires, donde pasé por todas las disciplinas, trapecio fijo, volante, vuelo, acrobacia, alambre, absolutamente. Traté de pasar por todas, digamos, hice una formación profesional ahí que duró como 3 años. Salimos con un espectáculo que tuvo una buena repercusión acá en el circuito teatral de la ciudad de Buenos Aires. Y esos fueron mis primeros pasos en el circo y en un momento cuando ya toda esa primera fase estuvo como bien consolidada, había testeado lo que era entrenar, había testeado lo que era la escena, decidí irme a Europa porque necesitaba conocer un poco más, ampliar un poco el espectro que tenía del circo y me fui a Europa a ver alguna escuela, o a conocer convenciones, necesitaba como ver. Y cuando llegué a Toulouse, al Lido, vi las muestras de fin de año, ahí me crucé con un par de alumnos de la escuela que estaba entrenando ahí, me dijeron, che, ¿por qué no te presentás? No era mi intención presentarme, la verdad, en el Lido. Y dije, bueno, dale, ¿qué tengo que hacer? Ya habían empezado las audiciones, todo. Me dijeron, anda a hablar con los directores, seguro te dejan audicionar. Y me mandé así a hablar con un francés muy primitivo, a pedirles de si podía audicionar. Me dijeron que sí, llené los formularios en el momento y a la semana siguiente estaba audicionando. Y bueno, y terminé quedando ahí en el Lido. Y mi vida como que cambió drásticamente, lo que era un viaje de 3 meses, de repente se convirtió en un viaje de 3 años. Y bueno, y la verdad que también en lo que es el Lido de Toulouse me cambió mucho la perspectiva de lo que es la escena de circo para mí, digamos. Y me conecté mucho con
más que con una forma de hacer circo, con la pregunta de qué es lo que quiero hacer yo con el circo, digamos. Entonces, a partir de esa pregunta personal, de quién quiero ser en escena, quién quiero ser como artista, qué quiero comunicar, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, básicamente, y no saliéndome de un lugar más automático de con el circo se hace esto. Se me abrió un panorama muy, muy impensado, la verdad, que me hizo verme o encontrarme hoy por hoy a mis 33 años, no definiéndome tanto como soy un malabarista o soy no sé qué, sino como soy un híbrido que depende de lo que quiera comunicar, tengo distintos lenguajes que van a servir para eso, ya sea más provenientes del teatro, más provenientes del movimiento o más provenientes de la técnica de circo en sí mismo. Y bueno, y a partir de eso me fui bifurcando en distintos caminos. Por un lado, todo lo que fue mi experiencia con el circo social, que laburé desde el 2011 al 2015 en distintos proyectos. Estuve laburando en Palestina, en una escuela de circo, como 4 meses, en campos de refugiados, ciudades, en la escuela misma que tiene una sede, se llama The Palestinian Circus School. Eso fue un periodo muy intenso, estuvo muy interesante, y después continué ese trabajo en Argentina, en distintas organizaciones o programas del gobierno, donde utilizamos el circo y el arte como herramienta de transformación social. Después de Palestina decidí volver a la Argentina, decidí que yo quería como toda esa información que había desarrollado en Europa, la verdad que la quería seguir como explotando en Argentina, no me interesaba tanto quedarme ahí en Europa, había algo de que necesitaba como volver a donde me sentía más cerca, a mis raíces, y crecer desde ese lugar. Y después de todo lo que fue ese periodo en el circo social, decidí como inicié algunas etapas de creación en compañía, pero ninguna como que funcionó, y en un momento dije, ya fue, me hago mi solo. Y bueno, como conseguí ahí un par de fondos, y en 2016 estrené mi solo, La Ceremonia, y que con eso por suerte tuve la posibilidad de viajar por América Latina y por Europa. En todo un periodo del 2016 al 2019 estuve muy de viaje. La verdad que eso me llevó a dar seminarios en distintos países, conectar con mucha gente, con distintos festivales o teatros. Fueron también muchos años de producción muy fuerte adelante de la compu, porque yo produzco todo, salvo en Europa, que me produjo un amigo. Entonces fue también desarrollar ese oficio de productor, de estar adelante de la computadora, de saber cómo ir tocando las puertas, y también ligado a la suerte y al movimiento, que cuando uno va a un lugar, te ven de otro lugar y te llevan, y se empieza a hacer como una rueda que bueno, que me fue llevando y llevando y llevando, hasta que en el 2019 inicié la creación de un espectáculo con la compañía de la que soy parte, la cooperativa, que es Proyecto Migra, y eso me llevó a viajar menos, porque estrenamos un espectáculo muy, muy interesante que se llama Un Domingo, pero igual también con viajes esporádicos, sobre todo a Brasil. Y bueno, básicamente ese es un poco mi trayectoria, siempre, o sea, paralelamente a lo que fueron mis creaciones más artísticas, siempre me gustó mucho la docencia y acompañar procesos creativos. Y desde que volví a Argentina en 2012 creé Aliados de la Gravedad, que es una propuesta de malabares y manipulación de objetos, que la verdad que no sé cuántas personas habrán pasado por esa propuesta, pero viajó por muchos países. Sí, estuve investigando que tiene ya, tiene unos años Aliados. Igual ahora después te voy a preguntar específicamente por eso. Y bien. Bueno, buenísimo, tremendo recorrido, Tommy.
Y bueno, en esto de lo temporal, y también eso, para esta entrevista estuve ahí como investigando un poco más, porque con Tommy nos conocemos hace un tiempo, y bueno, estuve investigando un poco sobre tu trabajo y viendo esto del ritmo y lo temporal que hay como en tu investigación de trabajo, pero vamos a hacer un salto hacia el futuro. Y la pregunta tiene que ver con qué deseos o inquietudes te están atravesando ahora en dirección al futuro de las artes circenses y del Malabar específicamente en Latinoamérica. Ok, una pregunta amplia, está buena. Me parece como que la pregunta se puede dividir en dos respuestas, que es una más a nivel artístico y otra más a nivel de mi trabajo pedagógico como docente o como director de Aliados de la Gravedad. A nivel artístico ahora me estoy metiendo cada vez más en lo que es la dirección. Me gusta ver de afuera y me gusta trabajar con artistas que me inspiran, y estoy dirigiendo lo que sería digamos la primera obra que escribí yo, que se llama Amistad, y hay algo que me interesa, que tiene que ver con crear una obra de lo que sería, no sé si la palabra es contemporáneo, circo híbrido, llamémoslo como queramos, pero claramente estamos hablando de un lenguaje donde el circo entra en diálogo con otras posibilidades expresivas, y se crea un universo que no está asociado a algún tipo de cliché de lo que sería el circo. Entonces, partiendo desde esa base, a mí estoy creando una obra, a veces, digamos, yo tengo una influencia bastante europea a veces, o del Lido. Igual la verdad que hablar de una influencia europea es como demasiado amplio, porque cada ciudad y cada país de Europa tiene distintas tradiciones, pero digamos tengo una influencia de lo que es allá, o mismo, no sé, creo que todos nos hemos inspirado bastante de James Thierry en su momento, digamos, no sé, hay referencias, y yo estoy tratando de anular absolutamente todas las referencias y concentrarme mucho en lo que es la idiosincrasia del malabar latinoamericano y sobre todo argentino, en todas estas experiencias de vida de gente que se fue a viajar por Latinoamérica, que malabarea en el semáforo, y que nada, que es algo que no está en la escena circense. Y esta obra que se llama Amistad son 3 malabaristas de semáforo que viven en una casa ocupa, y es todo lo que nunca se va a ver en 40 segundos de luz roja. Entonces, hoy parte, y siento que es una obra muy argentina o muy latinoamericana, muy teatral, y básicamente tiene que ver con poner en escena una realidad que es muy concreta, y ver cómo yo puedo ampliar el campo metafórico del malabarista dentro de la sociedad hoy en día. Yo siento que el malabarismo de semáforo plantea ciertos símbolos, o plantea, o sea, hay un inconsciente colectivo de, sos malabarista, bueno, estás en el semáforo o estás en el Cirque du Soleil, entonces se polariza la cuestión. Y a mí lo que me interesa es tomar uno de esos polos, que es el del malabar de semáforo, y hablar de todo eso que nunca se va a ver en la senda peatonal. Así que un poco mi búsqueda hoy por hoy en relación a la dirección tiene que ver con eso. Con crear algo que tal vez que en otras partes del mundo no se podría crear, porque no está la idiosincrasia en el cotidiano de eso, digamos. O sea, el cotidiano de las personas pasa por otro lugar. Entonces ando un poco en esas preguntas, en cómo siempre me interesa el espectáculo como una estrategia de comunicación, y siento que
que para hablarle a un público que es un público general, que no es un público del circo, tengo que empezar hablando y planteando ciertos símbolos o ciertos códigos que son propios de cómo interpretan la realidad. Entonces, bueno, ¿qué es un malabarista de semáforo? Ok, es esto, hay monedas, hay malabares, hay clavas. Entonces planteo un escenario que es totalmente identificable, que tiene símbolo de la cotidianidad, y a partir de eso lo empiezo a destruir y empiezo a como si te diría, a expandir las posibilidades de ese universo que tiene el imaginario colectivo. Buenísimo. Un poco esa es mi búsqueda artística. Mega, sí, traes como un montón de cosas re interesantes y en las que también habemos como varias, como un poco con estas preguntas también, ¿no? Como primero esto de la escritura de una obra de circo creada en Latinoamérica, que me parece como algo que ahora en un ratito vamos como a volver a eso, que es esta dramaturgia circense acá. Y bueno, y súper interesante esto también, ¿no? Como los estereotipos del circo, del semáforo, del malabarista, y cómo torcer esos estereotipos y jugar con este universo circense que estamos construyendo hoy, y nuestros signos total, porque la influencia, o sea, la influencia que tenemos del norte, pues no es solo de Europa, acá en Latinoamérica es muy fuerte. Entonces está buenísima esta búsqueda y todas estas propuestas, inquietudes que traes. Bueno, entonces eso, ahora también como pensando un poco en esto que nos contabas hoy de aliados, de tu rol pedagógico, que también tiene que ver con tu búsqueda artística en algún lugar, porque tiene que ver con este lugar de dirección de este programa pedagógico que estás por lanzar, que es ahora, ¿no? En un par de semanas. Contanos un poco más Sí, exacto. de Aliados de Gravedad. Bueno, Aliados de la Gravedad nace como propuesta en el 2012, empecé a dar seminarios de malabares que tenían un objetivo. El seminario estaba titulado Creando un lenguaje propio, y después hubo otro que se llamaba Puesta en escena del juego, y básicamente fue un poco reunir toda la información que yo recibí tanto en el Lido, y así como información proveniente más de técnicas del movimiento que fui transitando a lo largo de mi formación, o de técnicas de actuación o de teatro físico, para crear todo un sistema pedagógico de ejercicios que le permitan a quien hace malabares potenciar o indagar o ir más a fondo en la posibilidad expresiva que tiene el malabar, y en la posibilidad de construir lenguaje con la técnica del malabar. Siempre ligado a esto que hablaba antes, de que yo como artista me interesa comunicar algo, digamos. Entonces, para comunicar necesito crear algún tipo de lenguaje. Hay lenguajes que son más abstractos, hay lenguajes que son más cotidianos, hay lenguajes que están muy mixturados entre ambos. A mí no me interesa la estética del lenguaje o que cada quien elija, no me interesa que el lenguaje tenga una forma particular. A mí me interesa acompañar procesos donde cada quien pueda desarrollar su lenguaje particular, digamos. Y responder esta pregunta de qué manera quiere comunicar. Y eso a veces está más cercano a la técnica pura, y hay veces que la técnica pura está asociada con lenguaje de la actuación o del movimiento. O sea, no me es importante que siempre esté mezclado. Puede ser un número de circo tradicional, pero donde las decisiones están tomadas para comunicar algo, qué sé yo, la espectacularidad, la fortaleza, el heroísmo, no sé, lo que cada quien quiera. No, por eso remarco que en lo que es mi búsqueda pedagógica no me
no me interesa que la gente entre en una estética determinada o en un tipo de circo determinado, sino que tenga un espacio para explorar y ampliar el universo que me interesa desarrollar. A raíz de la pandemia, o sea, digamos, con Aliados de la Gravedad, después de tanto viaje, en un momento me aburrí un poco de la propuesta y el año pasado dije, yo tenía ganas de hacer un laboratorio de circo, ¿viste? Y bueno, terminé haciendo un laboratorio que lo venía craneando hace como 2-3 años, que se terminó llamando El Truco que te parió, que el año pasado fue la primera versión. Y con Aliados seguía pensando, bueno, ¿qué más hacer? Porque estaba un poco aburrido de dar seminarios y dije, no, me gustaría generar una propuesta un poco más amplia, donde tal vez es una formación de malabares intensiva, y como después de estar tantos años acá en Argentina, o sea, volví en el 2012, al principio no encontraba con quién, no encontraba personas con quienes compartir toda mi reflexión artística, era muy acotada la cantidad de gente que encontraba, pero las generaciones fueron pasando y hoy en día la verdad que hay toda una serie de malabaristas, digo que no encontraba también porque muchos se fueron a Europa, o sea, de los que o a otros países, digamos, de los que volvimos acá a Argentina, habremos sido 2, 3, 4 de, no sé, 30, 40. Entonces era difícil, ¿viste? Las generaciones fueron pasando y aparecieron nuevas personas, y hoy en día la verdad que laburo con un equipo en Aliados, que gente que generó su propio camino, que ni necesitó irse a Europa, y me súper interesa porque también tienen un estímulo como súper latinoamericano. Sí, vi que hay docentes de diferentes partes, ¿no? Está Fer Sumano también de México, como que está bien diverso el plantel docente ahí de Aliados. Sí, recontra. La verdad que traté de que sea lo más diverso posible, y también que no apunte a una especialidad técnica. El malabar está muy como, ok, la gente que hace clavas, el que hace hula, la que hace pelotas, y acá la verdad es, básicamente yo me inspiré mucho de gente que hacía clavas y hago pelotas, entonces a mí me interesa un poco eso, como alguien que tiene una reflexión técnica sobre un objeto, uno puede, si uno tiene una disciplina con otro objeto, uno puede extraer ciertos principios de creación o ciertos principios técnicos del hula hula, por ejemplo, para aplicarlos en las pelotas, en las clavas, etcétera. Un poco esa es la idea de cruzar un poco las técnicas entre sí. Y bueno, y todo esto de la pandemia me llevó a pensar que tal vez era posible armar algún tipo de programa de entrenamiento o formación online donde podamos conectarnos con otra gente en otras partes del mundo, y a la vez yo el año pasado hice una formación de danza, la formación dejó de ser presencial, se terminó siendo online, y estuve como 8 meses cursando 3 veces por semana, 6 horas por día en un Zoom, bailando en mi casa. Entonces, no es que dije, ok, formación online porque vino la pandemia, digamos, la curtí, lo tuve que hacer yo, y eso también me dio toda una experiencia como alumno para ver, yo como director pedagógico de eso, qué era lo que me dio una experiencia para entender mejor esa vivencia, ¿viste? Y a partir de eso creé Aliados de la Gravedad Online, y bueno, estuvo muy bueno, y hoy hubo la edición 1.0, la edición 2.0, que todo se fue como mejorando, y ahora salimos con la 3.0. Contanos bien cómo es, hasta cuándo es que hay tiempo de inscribirse y cuándo arrancan. Las inscripciones son hasta fin de mes, hasta el 30 de mayo, y arrancamos el lunes 31 de mayo. Así que la gente se puede inscribir en cualquier momento. Y bueno, la verdad que es una propuesta pensada, es una propuesta muy poco comercial. Está pensada básicamente para gente que quiera realmente entrar en un periodo ultra súper intensivo de entrenamiento, porque es de lunes a viernes, 4 horas por día, eso los 2 primeros meses. Entonces tenés que estar adelante de la pantalla 4 horas por día. Hay más o menos 10 docentes diferentes,
la cuarta semana de cada mes en esta edición es libre, quiere decir que cada quien hace las tareas que proponemos y todo, pero fue un poco esa decisión para alivianar un poco el tiempo frente a la pantalla. Y los últimos 2 meses la cursada se reduce a 2 semanas por mes con seminarios especiales y la creación de una pieza audiovisual. Buenísimo. Entonces, bueno, y además también, bueno, no sé cómo está siendo la situación allá en Argentina o sea, pero me parece también tremendo movimiento para eso, incentivar la creación en malabares. Acá en Uruguay, por ejemplo, estamos bastante escasos de malabaristas. Estamos como pero entre que sí, tenemos tremendas y tremendos malabaristas, la verdad que sí. Pero bueno, eso, entre que son pocas, pues yo no hago malabares. Yo estoy como negadísima con los malabares. Tuve un momento de intento hula hula, pero me quedé con la danza y el trapecio. Nada, eso, como que siento que esta posibilidad de la virtualidad, de que nada, no solo nos fortalece a nivel regional en esto de ya que no podemos viajar y que en Los Circenses siempre el nomadismo es como un factor ahí fuerte de generar lazos y construir redes, bueno, por lo menos generar instancias donde podamos seguir alimentando esa red regional y promoviendo nuestra práctica igual desde lo que se puede y con lo que tenemos, va a ser como que siento que en algún lugar esta virtualidad nos va a fortalecer a nivel eso, red regional, que estamos como un poco igual, o sea, como a nivel institucional, por nombrarlo de algún modo, capaz que eso, más políticas públicas y tal, como que siento que hay algo de eso que tenemos que activar desde el propio sector para fortalecer estas redes, más allá de lo informal que está, ¿no? Las convenciones, la circulación, los festivales, como... Sí, en esa anda Aliados como plataforma, de alguna manera también todo esto de la virtualidad me llevó a pensar más Aliados esto como una plataforma donde no solo son los seminarios y las clases, sino que por ejemplo esta nueva creación que yo estoy haciendo, Amistad, que estoy dirigiendo, va a salir desde Aliados de la Gravedad. Y mismo, no sé, la posibilidad de en un futuro empezar aparte de, o sea, que Aliados tiene su pata pedagógica, ahora tiene su pata más artístico-creativa, y no sé, tal vez en un futuro Aliados puede sacar convocatorias para determinados proyectos donde, no sé, tenés la posibilidad de, si a la plataforma le va bien, de destinar cierto dinero para, por ejemplo, crear una pieza audiovisual o crear algún espectáculo si hay gente interesada en dirigir malabares y gente interesada en actuar con el lenguaje de los malabares. Entonces Aliados está evolucionando un poco hacia ese lugar, y creo que la virtualidad también permite como llegar a una comunidad que tal vez en los viajes y en dar un seminario específico en una ciudad a veces se vuelve como más acotado. Total. Bien, y como entrando ahora en esto de también tu rol gestor, productor, artista, como también preguntarte un poco por Migra, por Proyecto Migra, que integras la cooperativa, como que nos cuentes un poco cómo están, cómo va, cómo están atravesando ahora esto, y también eso, que es un proyecto que ha impulsado y mueve un montón de cosas en la región. El Festival FISI, Enlace, como... Bueno, con Proyecto Migra, la verdad que más allá de que se nos suspendieron, o sea, estábamos en el pico de haber cosechado proyectos muy interesantes que veníamos sembrando desde el inicio de la cooperativa, y muchas de esas cosas se desvanecieron, sobre todo giras que teníamos.
Eh, la verdad que nos tomamos, sobre todo el año pasado, nos lo tomamos para generar una reorganización interna de la cooperativa, tanto a nivel práctico en cómo se maneja la información dentro de la cooperativa en las distintas comisiones que tiene la cooperativa, que puede ser infraestructura, finanzas, eh, legales, etcétera. Toda esa parte más burocrática nos fue necesario como afinar todo ese flujo de información entre nosotros, porque a veces si no el grupo de WhatsApp se te vuelve un caos y todos los temas se pisan unos con otros. Entonces en ese sentido hicimos un trabajo bastante fino ahí adentro y a la vez un trabajo en cuanto a las dinámicas humanas que tenía la cooperativa. También tuvimos como charlas de funcionamiento, charlas de dinámicas que no siempre fueron fáciles, pero que hoy por hoy nos llevaron a estar en un lugar donde humanamente crecimos mucho. Y eso es uno de los, a mi criterio, es uno de los pilares fundamentales para cualquier grupo. Si no hay una empatía humana, no hay sustentabilidad. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, pudimos adaptar ciertos proyectos, no sé, por ejemplo, Enlace, la residencia de creación para artistas de circo, ya este año va a tener su segunda edición virtual, con un fondo que salió de Brasil. Así que en ese sentido hemos podido adaptar esas cosas y después creamos un espectáculo hecho exclusivamente para streaming, que lo estuvo dirigiendo Tato Villanueva, donde se generó ya un guión especial para la cámara. Entonces son otra dinámica en los procesos de creación, y laburamos con una persona que se dedica al lenguaje audiovisual. Entonces, en ese sentido nos pudimos organizar bastante bien, y a nivel de lo que sería la infraestructura, pues nosotros tenemos una carpa de circo y tenemos un camión. Justo en este momento estamos en una etapa donde estamos arreglando todo el camión por dentro y realizando ciertas obras de infraestructura como el escenario de la carpa, y el mantenimiento general de todo, porque digamos tenemos muchas cosas, es un circo. Entonces la verdad es que dentro de todo venimos bastante bien. Tenemos nuestra sala donde podemos hacer nuestras residencias en todo este momento de parate, y esto la verdad que es un lujo espectacular. Sí, sí, la verdad que sí. Eso igual, también me imagino que eso, no sé cómo la llevan con el hecho de nada, si se vinculan ahí con porque también las carpas tienen, justo hablábamos eso el otro día con Vladi, ¿no? Como que esto de que las carpas tienen su inversión también, ¿no? Entonces, cómo generar esos diálogos con las instituciones públicas, por decirlo de algún modo, para que puedan como colaborar de algún modo en ese mantenimiento o en lo que implica un poco ese. Entonces, sí, qué bueno eso que vayan a hacer el enlace online. Ahí Di nos estuvo contando de Casa Ventana que lo van a lanzar como una coproducción. Buenísimo. Sí, ya es la segunda edición. O sea, hicimos una edición, creo que fue en el verano, que empezó en febrero de 2020, fuimos para allá. La verdad que estuvo buenísimo, y también fue como una versión del enlace muy atravesada por todo lo que sería el movimiento LGTBI, y no sé si me falta alguna letra, perdón, pero estuvo muy atravesada por eso, y también por muchas personas. Estoy mandando fruta que hay que cortar porque no sé bien cómo se definía esto, pero muchas personas afrodescendientes, pero no sé bien los conceptos para hablar específicos. No, sí, lo estás diciendo bien, en realidad. Eso, sí, la comunidad de Casa Ventana y con quienes estuvieron trabajando son de la comunidad LGBTIA+. Y también creo que hay una vinculación ahí con el encuentro latinoamericano del circo LGBTIA+, que también está como con una fuerte militancia ahí en esto de las minorías, ¿no? Como
las minorías conceptualmente, y bueno, ahí las personas racializadas, y también las discriminaciones en relación a ciertas hegemonías del cuerpo, que eso también en el circo es bastante fuerte. Justo el capítulo anterior con Vladi estuvimos charlando pila de eso, ¿no? Como de las visibilidades y los privilegios que te da nada, identificarte como una identidad o como otra en Latinoamérica, y cómo estamos también trabajando y militando por eso. Así que les invitamos a que lo escuchen si no lo escucharon. Bien, entonces ahora estuve en esta investigación que estuve haciendo de la red. Primero como que me estuve acordando de la vez que nos conocimos, que no sé si te acordás vos, que fue allá en una combe de acá de Uruguay, que creo que vos justo venías llegando de Francia, yo estaba llegando de México, y tuvimos como una charla ahí en la fiesta, tipo que nada, para mí por lo menos fue re conmovedora, porque también venía como con un montón de curiosidades en cuanto a cómo me estaba percibiendo como circense, y como un montón de inquietudes en cuanto a la creación escénica circense, que también en esto de querer mover y expandir los límites de eso que entendemos por circo, o que veníamos entendiendo por circo. Y bueno, nada, como que estuve como volviendo un poco a esa charla, a ese encuentro que para mí fue súper conmovedor. Y luego encontré un video en donde tenés justo una remera de esa combe, en donde hablabas, algo que me quedé como con ganas de preguntarte, porque hablabas ahí del malabar como máscara, y que me daban ganas como de preguntarte cómo, porque eso fue hace un montón de años, de ese video, ¿no? Hace varios años. Entonces, como si hay algo de eso que en el día de hoy lo seguís pensando, o fue algo que pensabas en su momento, como... Qué fiesta esa, fue muy buena. Tengo muy buenos recuerdos. A ver, el malabar como máscara surgió, sí, como una reflexión en todo lo que fueron las primeras reflexiones sobre la pedagogía de aliados, y de alguna manera sigo sosteniendo eso, con la salvedad de que me parece que tiene que ver con... funciona como máscara, o funcionó en mi caso, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando alguien no tiene el movimiento de su cuerpo, que era lo que a mí me pasaba, donde la expresividad del movimiento, uno se puede expresar con su cuerpo y no necesita ningún soporte para expresarse, y puede fluir libremente con el cuerpo, me parece que no es necesario una máscara. Hay otras personalidades, como la mía, por ejemplo, donde yo sentía que tenía más expresividad con el cuerpo si estaba jugando con un objeto. Entonces, en ese sentido, el objeto me daba como cierto soporte para el movimiento, o cierta... me proponía otros imaginarios que el cuerpo solo, sin ningún tipo de estímulo, de estímulo material, no me lo daba. Entonces, para mí el objeto abre nuevos imaginarios, abre nuevas posibilidades, y un poco esa reflexión que vos planteás estaba planteaba un paralelismo con el clown, digamos, que se pone la nariz de clown para entrar la nariz roja para entrar en un territorio de comicidad. Pero si lo ves hoy en día, hay muchos profes y muchas profes de comicidad que ya descartaron la nariz. Por ejemplo, Tato y Leti, con quienes trabajo en Migra. Entonces la nariz deja de ser ese útil pedagógico, no sé, que planteaba Lecoq, por ejemplo. Y el terreno de la comicidad se empieza a explotar por otros lados, donde uno es creador de su propia máscara, y no la tradición de la nariz roja arma la máscara. Y me parece que con el objeto es un poco lo mismo. Hay gente que le va a servir como máscara, y hay otras personas que no lo van a necesitar. Y en eso se actualizó un poco esa reflexión. Bien.
Buenísimo. Bueno, estamos llegando casi al final de este capítulo y la última pregunta está vinculada como a este plano un poco más filosófico y que hablábamos hoy también de la dramaturgia circense. Entonces, preguntarte cómo ves la dramaturgia circense latinoamericana hoy y un poco qué reflexiones te trae, es como este concepto, ¿no? Como yo personalmente ahora me sentí muy identificada con esto que hablabas de lo expandido, como que estoy amasando ahí una idea de circo expandido y como no sé, tengo un poco la idea de esto de que lo dramatúrgico y lo coreográfico en el circo como es un poco borroso el límite entre una cosa y la otra, pero como me dan ganas como de ponernos a conversar un poco sobre qué ideas tenés y traes y qué visión y mirada como director y dramaturgo circense latinoamericano tenés de eso, de estas escrituras que estamos construyendo en Latinoamérica. Está bueno, está bueno. A mí, o sea, se me ponen en juego, se plantean sobre la mesa como 3 palabras, que es lo que sería la escritura, la dramaturgia y la coreografía. Entonces son como 3 palabras que a veces dramaturgia y escritura, uno es como que todo se mezcla, cómo se escribe circo, como que está todo medio mezclado. Yo siento que, o sea, estoy como cada vez más desapegado de lo que serían las fórmulas. A mí, yo sí parto de una creación, parto de un escenario, o sea, creo que hay múltiples puntos de partida, y eso me parece como lo interesante del circo. O sea, no tenemos un guión que nos va a venir a decir, por ejemplo, no sé, Hamlet o una obra de teatro, no hay un guión donde, por lo menos yo no laburo de esa manera, donde los personajes van a tener que hacer algo. Yo parto de lo particular que tienen las personas con las que voy a trabajar y con las que voy a elegir dirigir, y cómo ese universo va a venir a sumar al universo que yo estoy proponiendo. Entonces yo parto de un escenario, es lo que hice, por ejemplo, para ir a algo concreto, lo que estoy haciendo en mi última creación: 3 malabaristas de semáforo que viven en una casa ocupa. Ok, a partir de ahí me parece que hay distintos puntos para empezar a jugar. Por ejemplo, yo puedo partir de lugares técnicos. A mí me interesaba la dinámica de los juegos de mesa o de los juegos tipo piedra, papel o tijera. Entonces yo empiezo a extraer rítmicas que tienen esos juegos y ponerlas al servicio de otro tipo de formas, pero extraigo la rítmica. Entonces, a partir de, o qué sé yo, ponerle una música puede ser la disparadora para empezar a crear cierta escena, o el título, o un título. Uno de los chicos con quien trabajo, Facu, planteaba la lucha por la supervivencia, que es muy típico de alguien que está en el semáforo. Entonces son distintos componentes que empiezan a dar una posibilidad de ponerse en escena y de traducirse en acción física. Para mí lo más importante es materializar cualquier cosa que tengamos, cualquier idea que tengamos, materializarla en acción física, y a partir de ahí se va a transformar en coreografía, va a intervenir la técnica del circo, se va a transformar en una situación es distinto a lo que es una coreografía. Entonces son puntos de partida para materializar en acción, y digamos, si eso se llama dramaturgia o se llama escritura, genial. Lo que yo creo es que lo importante es, de nuevo, es ir a la acción y no quedarse en la idea, porque para mí la idea mata las posibilidades que tiene el circo. O sea, laburo en los enlaces o en otros procesos artísticos que acompaño, hay mucho una cosa de una elaboración muy fuerte de una idea, pero cuando esa idea se quiere bajar al cuerpo,
es tan mental que no tiene posibilidades de traducirse, o cuando necesita traducirse se necesita una escenografía increíble, unas luces increíbles, o sea, necesita todo un efecto escenotécnico, y que estamos acá en América Latina. Entonces, me parece que a mí por lo menos la reflexión más esencial que me surge, más allá de qué es la dramaturgia o qué es la escritura contemporánea, es cómo el cuerpo del artista, de él y la artista de circo, tiene una capacidad expresiva en escena, y a partir de ahí cómo se desprende todo el resto, porque si no hay cuerpo no hay acción. Básicamente yo lo vengo pensando de esa manera. En Amistad, en un momento vino un colega que es dramaturgo y nos empezó a hacer nos planteó ciertas preguntas. Entonces nos metimos por qué un personaje mataba a otro, por qué si hablábamos de este tema después se resolvía tan fácil acá. Y todo eso nos llevó a una elaboración mental que terminó como enroscando toda la creación, que estuvo buenísimo porque fue ir al fondo de una pregunta, tratar de encontrar una respuesta, pero esa respuesta al final no era funcional para el ritmo que planteaba la obra, no era funcional para el universo que yo estaba buscando, hacía que el imaginario o que la sensación que producía la obra se vuelva como demasiado mental. Entonces en un momento era mejor resolverlo de una manera, se resolvió con la acción física como más fácil, sin hacerse tanto una pregunta, que al fin y al cabo el problema es cuando la pregunta se transforma en una trampa mental, porque si no se puede responder con acción, un tema, uno puede estar dando vueltas y vueltas sobre algo que es complicado. Sí, justo venimos charlando. Dale. Me parece que el desafío de, digamos, por nombrarlo como la escritura o la dramaturgia circense, es como un universo va navegando entre distintos componentes, entre el componente de lo que es la técnica, la sensación, la emoción, la situación, la coreografía, y cómo todo eso está inmerso dentro de una atmósfera. Entonces cada creador y cada creadora va a empatizar con distintos componentes o con distintos lenguajes o con distintos recursos que tienen las artes vivas, y a partir de eso va a empezar a generar un tejido propio y particular, y creo que ahí es donde se va a definir la dramaturgia y la escritura. No es que la escritura y la dramaturgia hay que definirla antes para saber qué es la dramaturgia y la escritura del circo contemporáneo. O sea, cada espectáculo se define al circo por sí mismo, define un estilo de circo. Si no, yo siento que estamos buscando como un método, una forma, o una fórmula que me parece que es una trampa al fin y al cabo. Sí, total, eso, ¿no? Como cómo el concepto de dramaturgia se va mudando a lo largo del tiempo y a lo largo de los lenguajes también, ¿no? Como algo que nos venimos preguntando pila en Hablemos de Circo, en las charlas, y también con otros colegas, justo con Mauro Cosenza tuvimos esta conversación también hace un rato sobre eso, o sea, que en ese sentido, el propio lenguaje circense también construye una dramaturgia en sí misma, y también me siento muy identificada, como que trabajo mucho en este concepto de tejido, de red, o sea, entendiendo que la dramaturgia está vinculada al discurso en algún lugar, o a esta comunicación que hablábamos hoy también de lo creativo, de lo artístico, de lo escénico. Es preguntas con las que andamos atravesando ahí también. Bueno, para... Sí, también perdón, dale. También me parece que está bueno tener referencias
referencias de afuera, a mí me sirve mucho eso. Creo que hoy cambió mucho el paradigma de lo que es el compartir la información. Me pasa una cosa muy personal, estoy en una reflexión sobre esto. Cuando estábamos en el Lido, mucha gente no quería subir a las redes sociales, que Instagram todavía casi ni existía, no quería subir sus contenidos o los videos o todo porque nadie quería que le copien, esta cuestión del copiar. Uy, ese es un tema, ahí nos metemos en filosofía del circo fuerte, dale, vamos, te sigo. No, me parece que con el Instagram, la información o las ganas de compartir la información, por lo menos para mí ese paradigma cambió totalmente. Ahora hay una necesidad, o es casi obvio, mostrar el truco. Ya pareciera ser como que nadie tiene ese temor de que le copien el truco, no sé qué, viste, la verdad que era un temor bastante infundado y me parece medio como una estupidez elitista, porque entonces ¿dónde te van a ver? Solo en el circuito donde actuás y solo para la gente que puede estar en Europa, digamos, en ese sentido. Pero creo que está mudando bastante esa concepción, y en ese sentido me parece que está bueno tener referencias para la creación, referencias de afuera y mismo de otros lenguajes, como hay, no sé, de la danza, está lleno millones y millones de videos y todo eso. Creo que después cada creador y cada creadora va a poner el límite en hasta cuántos se quiere inspirar, y siempre haciéndonos la pregunta de cuán particular es lo que estoy haciendo, o cuán genuino me refiero a cómo es esa búsqueda aparte como de una pregunta muy personal, y no estoy respondiendo en mi creación las preguntas de otras personas. Eso me parece como bastante fundamental a planteárnoslo en este mundo donde de repente hay tanta información dando vueltas, tanta información, entonces ¿estoy respondiendo mis preguntas, mis inquietudes, o estoy respondiendo otras inquietudes? Eso me parece interesante a plantearlo, sin juzgar de si está bien o está mal, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, vinculado a esto de la propiedad intelectual y autorías y todo, que es bien complejo, y que en otras artes un poco este recorrido ya se viene haciendo, ¿no? Que en esta ya hace varios años que estamos en un tiempo, en un nivel de comunicación donde realmente eso, la información fluye y bueno, hay diferentes modos y todo, pero bueno, Roland Barthes, ¿no? Traía esto, igual volvemos ahí a Europa y tal, pero traía esto de la muerte del autor y bueno, esta cosa de que la reproducción en algún lugar es el primer mecanismo de aprendizaje, ¿no? de apropiación de la información, y que en el propio proceso de reproducción hay algo que no es lo mismo, porque es un proceso de apropiación que estás haciendo sobre algo, y que lo que generes después de eso siempre va a ser diferente al original, por nombrarlo de algún modo. Y también esto del archivo y la memoria, y de creer cuán originales somos con lo que hacemos, y un poco yo siempre pongo el ejemplo del gen de los monos, ¿no? Esto de que cuando los monos en no sé dónde estaban aprendiendo a abrir las nueces contra las piedras, habían otros monos que estaban aprendiendo la misma cosa en otra parte del mundo sin tener ningún tipo de comunicación. Como que hay algo de la información más allá de la comunicación directa, sino que hay otro tipo de información que nos conecta y que empieza a suceder más allá de las autorías. Sí, mismo también de qué manera nos ponemos a ver cuando vemos un video. La pieza audiovisual muchas veces, creo que una de las primeras cosas que se visibiliza es la forma del truco, la forma de cómo se está moviendo, la forma, y por lo menos es un trabajo que yo hago personal de ver, ¿qué más me convoca en un video aparte de la forma? Cómo yo como espectador
logro sensibilizarme para extraer otras cuestiones que no sean solo la forma del truco. Mirá el truco que hizo, sino, no sé, qué atmósfera me despierta eso, en qué plano de la sensibilidad siento que está esa persona, con qué está conectando, porque seguramente esa persona que está posteando un video con una forma, tal vez eso lo está haciendo desde un lugar que es con una sensación o una imagen interna y todo, pero lo que más se manifiesta en el video es la forma, porque no estoy pudiendo como percibir como percibo a alguien en vivo cuando me mira con los ojos y me atraviesa con la mirada de X manera. Entonces creo que ahí hay un trabajo también como espectadores en todo este mundo interconectado y audiovisual de a ver qué más podemos extraer. Total, y también como que aparece la pregunta por los modos, ¿no? Un poco en esto que también, no sé, ahora me resonó un poco con lo que hablabas hoy de los trabajos en equipo y lo humano, y como que, no sé, ahora me vino un poco esto también de, bueno, nos estamos preguntando un poco en qué modos, en qué organizaciones y qué opera o sea, a la hora de crear. Como que hay algo de eso, que también lo hablábamos, o sea, cómo está conformado el equipo, porque nunca, o sea, podemos crear solas, pero siempre de alguna u otra forma hay colaboraciones, así sea la gente que te brinda el espacio para ensayar si es así, o alguien que mirada externa, o alguien que te haga la música, o alguien que colabore de alguna u otra forma. Entonces, como traer un poco la pregunta de esto a los modos en los que hacemos y cómo se establecen ahí los vínculos en esos procedimientos. Sí, recontra. Y sobre todo más aquí en América Latina, donde tal vez no está todo tan al alcance de la mano, pero somos muchas personas que estamos como queriendo como construir red y que la cosa salga para adelante. Entonces en ese sentido sí me parece que la salida para las artes escénicas tiene que ser colectiva, o sea, porque individual es como, no sé, y dependiendo de los estados, no sé tampoco. Así que sí, total. No sé. Bueno, Tommy, estamos llegando al final. Capaz que esto, darnos un poco así un espacio más como para alguna reflexión que haya quedado ahí deseando ser expresada o algo que te haya quedado en el tintero así que tengas ganas como de compartirnos. Yo, bueno, estoy mucho en la reflexión sobre o sea, siendo artista, docente y productor, gestor y tal, estoy mucho pensando en la sustentabilidad de los proyectos en este contexto latinoamericano en el que vivimos. Cada vez me vivo preguntando de cómo hacer para cada vez depender menos de los estados, por más que los estados tengan una obligación de incentivar la cultura, por lo menos aquí en Argentina, que estamos en una gran crisis económica y la cosa está complicada, digamos. Me pregunto mucho de eso y miro el modelo francés y todo, y belga con la intermitancia y todo eso. Me pregunto si existirían tecnologías donde nosotros podamos con tecnologías acceder a eso, y veo todo el tema de la blockchain y todo el tema del mundo cripto y digo, o sea, y plantear, ¿no?, que cripto no es Bitcoin, que cripto es blockchain, que es una tecnología nueva que está apareciendo, y digo, y la tiro a ver si alguien me escucha y dice, ¿será posible hacer un intermittent cripto? Y yo quiero creer que sí. O ¿será posible generar algún tipo de proyecto donde la blockchain pueda incentivar el circuito artístico latinoamericano? Y yo quisiera creer que sí. Entonces, bueno, nada, como productor y como gestor ando también como en esas preguntas, de qué manera encontrar la sustentabilidad. Porque la realidad es que en el mundo cripto hay
de haber miles y miles de personas que se han vuelto, que tienen demasiado dinero y lo tienen ahí. Y tal vez ni lo necesitan, les sobra. Entonces, si quieren ser mecenas, ¿por qué no ver de qué manera se puede generar algún tipo de mecenazgo cripto, alguna cuestión así? Yo ando con esas... Me encanta. Con ese tipo Estuvimos charlando un poco otro día de eso, sí. Ahí el hackeo y las nuevas formas de disidencia artística. Es otra forma. Ahí va. Otras formas. Buenísimo. Así que bueno, tal vez hay alguien que escucha esto y dice, yo soy programador, no sé qué, pum pum, y bueno, y se empieza a armar. Se reciben las donaciones para esa intermitencia latinoamericana. Me encanta el proyecto. Y bueno, y nada, y después qué sé yo, creo que hay que seguir haciendo y en la medida en que uno tenga ganas y el placer también sea motor, seguir, que nunca sabemos hacia dónde puede ir todo. Yo también me pregunto de qué manera todo este tema de la verdad que al no haber público, yo ya no tengo un público a quien actuar, que fue lo que hice siempre en mi vida hace como más de 15 años. De repente el público es un público virtual, en la red social, el video que subís, no sé, todo eso. Y la verdad que eso implica, y eso tiene como cierto tipo de maneras de comunicar clichés, que las veo y las reconozco y teóricamente son las que funcionan. Entonces alguien sube un video a YouTube y le ponen la carátula y vos lo ves en el feed de YouTube, mirá lo que vas a hacer, y todo es todo como así, como que de repente de alguna manera a veces es como que pareciera ser que vende la inmediatez de las cosas, la inmediatez de los procesos, estudiar tal cosa para no sé qué, o sea, todo está como muy como la dinámica a veces que usan los medios de comunicación, toda información, y bueno, yo me sigo preguntando de qué manera yo quiero comunicar en todo este entorno que es la red social. La verdad que es una pregunta que la tengo hace meses y voy probando cositas, no me termina de convencer tanto, pero también quisiera como entender como cuál es cuál es la comunicación y cómo está ligada a un quehacer artístico esa comunicación en la red social, que sea lo más genuina y lo más cercana a lo que soy yo. Esas también son preguntas que están ahí, que se abrieron con toda la pandemia. Antes, la verdad que no me interesaba postear nada. O sea, posteaba así algo de laburo y así, pero no estaba tan presente en mi cotidiano, digamos. Uh-huh. Así que nada, eso también está ahí. Sí, está interesante esto que traes. También yo lo vengo pensando pila, como también en los procesos de producción y de gestión, ¿no? O sea, los propios, y que, bueno, también la comunicación, como esos lugares de trabajo que también en algún lugar son un proceso creativo y requieren, o pueden serlo, digamos, ¿no? Como desde dónde se piensa un proyecto o cómo te vinculás como productora de un proyecto, como comunicadora de un proyecto, como que también ahí hay una posible metodología creativa a cómo nos acercamos a esos lugares. Total. Qué sé yo, creo que lo virtual tiene muchas posibilidades. Yo ahora me metí, por ejemplo, en una formación grabada, ni siquiera online, de un tipo creo que es de Francia, no sé ni dónde es, habla inglés, que es un hip hopper que baila freestyle, y nada, estoy estudiando freestyle con la propuesta del tipo y me suscribí por un año. Entonces yo si es alguien que si no me tendría que ir a Francia y no sé qué, y bueno, voy a probar a ver si me sirve, pero bueno, le veo posibilidades a esta cuestión virtual, la verdad, y me interesa de alguna manera. Así que nada, ahí estamos. Total. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Tommy, por este encuentro. La verdad que
Ha sido muy, muy movedor de afectos y pensamientos y filosofías y memorias también. Recordarles a quienes nos escuchan que pueden seguir los otros podcasts a través de Spotify, a través de nuestra página web, Hablemos de Circo. También tenemos nuestro Instagram, Hablemos de Circo, y a Tommy lo pueden encontrar también en Instagram como Sí, como arroba, arroba Tommy Soco, o si no, arroba Aliados de la Gravedad. ahí Ahí está. están las dos. Buenísimo, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio, la posibilidad ahí de reflexionar en conjunto, y seguiremos. Una.